Bien, el primer tema que trae este seminario se llama ¿qué es y quién es un atalaya? Quiero hacer énfasis en algo que es muy importante. El atalaya, aunque la palabra es una palabra antigua usada en la Biblia, es presente, es vigente para el día de hoy. El tema es para este tiempo, el tema es para este lugar, el tema es para nosotros. Así que por favor, identifiquémonos con las características, las cualidades, identifiquémonos con las funciones que el atalaya tiene, porque todos los que somos hijos de Dios se nos ha concedido el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos capacita y nos habilita para poder entender los designios de Dios en estos tiempos. Amén. Bien, vamos a ver primero una pequeña definición. Voy a resaltar únicamente la definición que está en rojo. Viene del hebreo tzafá, lo que es atalaya, del hebreo tzafá, y significa principalmente atisbar a la distancia, ver a la distancia, observar, centinela, mirar, vigilar, pero le pone principal énfasis a observar. No es lo mismo mirar que observar, ¿verdad que no? Bien, ¿qué es un atalaya espiritual? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué lo distingue? ¿Cuáles son sus dones habilitados por el Señor? Y vayamos viendo, entre los puntos que menciona el atalaya, es aquel que dice, cuidado, peligro, precaución, algo está pasando. No se queda callado, levanta la voz, porque tiene la capacidad de ver el peligro. Y pone de alerta de un posible peligro o desastre. Es alguien que está llamando la atención a otras personas diciendo, miren, tengan cuidado porque viene algo. Supe que hubieron personas que se acercaron a las comunidades cerca del volcán de fuego advirtiendo lo que les venía. Ese fue un atalaya, o varios atalayas. En la palabra nos muestra la historia de Jonás. El Señor envió a Jonás a Nínive. Voy a ir resaltando lo que está en negría para ir avanzando, ¿les parece? Todos los textos, las citas están en su manual para que los vayan viendo. Después de que Jonás llegó a Nínive y predicaba, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Estaba advirtiendo, estaba diciendo, miren, cuidado, precaución, porque algo va a pasar. Y no era una suposición, era una afirmación que venía del Señor. Es aquel, el atalaya espiritual es aquel que anuncia la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. ¿Anunciamos nosotros la palabra de Dios y el Evangelio? Mateo 3, 1, 2 nos habla de Juan el Bautista cuando estaba predicando en el desierto y dice, él decía en ese tiempo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba predicando la palabra de Dios, estaba predicando el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos estaba anunciando a Jesucristo y les estaba diciendo, arrepiéntanse. El camino es arrepiéntanse. Es aquel que declara los tiempos ya establecidos en la Biblia. Mis hermanos, en la Biblia están establecidos tiempos que ya pasaron, los tiempos que estamos hoy y los tiempos que vendrán. Y un buen atalaya espiritual es un buen escudriñador de la palabra de Dios, para entenderlo. Así que la exhortación es, seamos escudriñadores de la palabra de Dios. En 1 Crónicas 12:32 nos habla de los hijos de Isaacar. Nos habla de un número de 200, un buen número. Aquí ya vemos un poquito más de 40, casi 50 esta noche. Pues no llegamos a los 200, ¿verdad? Pero resalta algo importante, dice, entendidos en los tiempos.
entendidos en los tiempos, entendían. Y otro detalle que ven ustedes subrayado es que sabían lo que Israel debía hacer, tenían conocimiento de lo que debía hacer Israel en ese momento. Y algo más importante, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eso significa que sus hermanos tenían confianza de lo que ellos decían, porque eran creíbles, eran serios, no eran charlatanes. Por eso se le tiene confianza a alguien que es entendido en los tiempos. También es alguien que anuncia las misericordias de Dios. No solo habla de aquello que puede suceder, sino también de la bondad, del amor, de la misericordia del Señor. Y la palabra también nos narra un pasaje muy bonito, muy interesante, que es el caso del endemoniado gadareno. ¿Se recuerdan ustedes? Después de que fue liberado por el Señor Jesucristo, el endemoniado lo quería seguir y se quería ir con él. Y Jesús le dijo, no. ¿Sabes qué? Tenés una misión. Y la misión que tenés es vuelve a los tuyos. Y dice en negría, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y así como el Señor tuvo misericordia de él fue a predicar, fue a contar a los suyos que también el Señor tiene misericordia de ellos. Y a eso estamos llamados nosotros. Si somos nosotros recipiendarios de la misericordia de Dios sin merecerlo, ¿qué impide que nosotros llevemos el mensaje y le digamos a las demás personas, miren, así como el Señor tuvo misericordia de mí, tiene misericordia de ti? ¿Ven? Un atalaya espiritual es aquel que anuncia la justicia de Dios. Si bien es cierto, Dios es misericordioso, pero también es un Dios justo. La justicia de Dios no es la justicia de los hombres, es la justicia divina, pura. Hechos 17:31 nos narra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El día está establecido. No es, ¿será que irá a pasar? ¿O a lo mejor va a venir a juzgar al mundo? No, el día ya está establecido y debemos entender esos tiempos. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El atalaya espiritual es aquel que anuncia a la gente que se arrepienta de su maldad. Qué difícil, ¿verdad? ¿Es difícil o no es difícil decirle a las personas, mira, arrepentite de lo que estás haciendo? Pues fíjese que no debiera ser difícil. Por la sencilla razón que cuando uno es movido a decirle a alguien que se arrepienta es porque uno ama a esa persona y quiere lo mejor para esa persona. Entonces no nos debe detener nada para llevar ese mensaje, absolutamente nada. Ni siquiera el temor al rechazo, ni siquiera el temor a que me haga a un lado, o que me señale, o que me grite, o que me diga lo que sea. Mi misión es mostrarle el camino. Amén. La palabra en Apocalipsis nos narra, Apocalipsis 2 y 3 nos habla de las iglesias, las 7 iglesias. Jesús nos habla de las 7 iglesias. De las 7 a 5 les dice, arrepiéntete. ¿Qué impide que nosotros no estemos incluidos en una de esas iglesias y que el Señor no nos esté diciendo a nosotros, arrepiéntete? ¿Verdad que no es para afuera? Es para nosotros aquí adentro. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento.
Arrepentimiento. Es un estilo de vida para nosotros, mis hermanos. El arrepentimiento y la búsqueda de la santidad debe ser para nosotros, los hijos de Dios, un estilo de vida permanente. Amén. ¿Quién es un atalaya? Acabamos de ver ciertas características, no están todas, de cuáles son las características, el carácter, las funciones de lo que un atalaya hace. Hemos visto con respaldo bíblico, y son apenas una sola cita en cada uno de los puntos que se presentaron, pero la palabra de Dios está llena de soporte para todo lo que estamos viendo aquí. Así que se les invita a estudiarlo. Ahora veamos quién es. Ya vimos el que es un atalaya, ahora veamos quién es un atalaya. ¿Vamos bien? El atalaya es llamado por Dios para anunciar a quien Dios quiere hacerlo. Presten atención a esto. Es llamado por Dios para anunciar a quien Dios quiere hacerlo. Él es un mensajero nada más. No tiene libertad de escoger a quién le va a llevar el mensaje. Simple y sencillamente es como que alguien le diga al cartero, mire, tenga esta carta, es para tal dirección y entrégala en persona y que le firme de recibido. Específico. ¿Me estoy explicando? La palabra en Ezequiel 3:17, el Señor designa a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, yo, dice el Señor, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El Señor lo puso y el Señor le especificó a quién, a la casa de Israel, no a Babilonia, no a los pueblos vecinos, a Israel. Oirás pues, dice, oirás pues tú la palabra de mi boca, le dijo el Señor, y los amonestarás de mi parte. Específico. El Señor lo nombra, lo llama. El Señor le dice, lo que tú escuches de mi boca, eso vas a ir a decir. Y se lo vas a ir a decir específicamente a quien yo te estoy enviando que se lo digas. Eso tiene que quedar muy claro para nosotros, mis hermanos. No es optativo escoger a quien uno piensa que le va a llevar el mensaje. El Señor manda. Él es el que lo ordena. El atalaya debe ser un siervo de Dios, celoso y temeroso de sus principios. ¿Somos siervos de Dios? ¿Tenemos celo por Él? ¿Por sus principios? Mis hermanos, no es para que me levanten la mano, es para que nos preguntemos nosotros mismos esta noche, ¿dónde estoy? Ya sé a dónde debo ir. La palabra nos narra en Hechos 22:3 y nos habla de Pablo. Y Pablo nos da su currículum. Judío, criado, instruido a los pies de Gamaliel. Él da todo su currículum y todo su récord. Pero pone énfasis en algo muy importante y dice, celoso de Dios. Saulo primero y luego Pablo era un hombre celoso de Dios. Primero celoso de la ley, se le presenta a Jesucristo y se volvió celoso del evangelio de Jesucristo. Siempre tuvo ese celo. Pero agrega algo muy importante y lo que agrega nos incluye a todos nosotros. Y dice, como hoy sois todos vosotros. ¿Y quién nos habilita y capacita para ser celosos? Mire, el Espíritu Santo que mora en nosotros, pone en nosotros el celo por el Señor. Es Jesucristo mismo morando en nosotros que pone celo por el Padre. ¿Quién es un atalaya? Otra característica de quién es aquel que Dios equipa sus ojos para ver y sus oídos para oír. Ojos para ver, oídos para oír. ¿Para qué?
para hablar del peligro. Lo capacita específicamente. Le abre los ojos espirituales para discernir lo que hay en lo natural y en lo espiritual. Y escucha la voz del Señor. Oye, escucha lo que el Señor tiene que decir. Y va a hablar de lo que el Señor le dice y va a advertir del peligro. Mateo 13:16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amados hermanos, se nos han quitado vendas de los ojos a nosotros por Cristo Jesús. Se nos ha quitado el cerumen de los oídos por Cristo Jesús. Entonces tenemos capacidad para ver y capacidad para oír, dada por Él a nosotros. No es capacidad humana ni natural. Amén. Dios lo equipa para saber cómo hacer sonar la trompeta para dar la advertencia. En la antigüedad era muy usual usar la trompeta para dar advertencias. Hoy se usan sirenas, alarmas. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver historias o películas de la Segunda Guerra Mundial cuando venían los bombarderos sobre ciudades como Londres, por ejemplo, y sonaban las sirenas y era para que todos se fueran a los refugios antiaéreos para que no les cayeran las bombas, pero eran sirenas. Y entonces lo que estaban advirtiendo era del peligro, ¿cierto o no? Y los que no hacían caso decían, no va a pasar nada, se exponía a que las bombas los destruyeran. Pues mire, lo mismo sucede en lo espiritual. La trompeta no es una trompeta, un instrumento metálico que resuena, no, es la voz que se levanta advirtiendo del peligro. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma. El Señor le está diciendo, toquen específicamente en dónde, en Sión, y den la alarma. En mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra. Tiemblen porque algo viene. Porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día grande y terrible del Señor viene. ¿Ya vino ese día, mis hermanos? No ha venido, por lo tanto viene. Y esa advertencia es para nosotros. Amén. Es para hoy, es para nosotros. También lo equipa el Señor para saber cómo hacer sonar la trompeta para dar la advertencia. Lo equipa para cuándo hacerlo y lo equipa para cómo hacerlo. Número 10 nos habla de los sonidos de las trompetas y del shofar y cuáles son sus objetivos. Por razón de tiempo no voy a entrar en esto, pero en su material está descrito cada uno de ellos. ¿En qué página está? En la página 4. Bien, el Señor lo equipa con ojos y oídos espirituales. 1. Cuando el juicio de Dios está llegando, lo equipa para ver que el juicio de Dios está llegando, para ver desde dónde está llegando. Y le da la capacidad para entender el juicio de Dios. Lo capacita para el cuándo, en tiempo, dónde, la dirección de dónde viene, y no solo es ver de dónde y cuándo, sino que también lo capacita para entender lo que viene. Que es diferente, ¿no? Si no tuviéramos ese entendimiento de parte del Señor para poder ver lo que viene, nos quedamos con un criterio eminentemente humano. Y lo más seguro, erróneo. Primera Tesalonicenses 5, 2, 3 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Sabemos, mis hermanos? Día del Señor viene.
El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón llega sin anunciarse. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amados hermanos, estamos en un tiempo en que es muy fácil relajarse. Estamos en un tiempo en que oímos tantas cosas que ya no creemos nada de lo que dicen. ¿Me equivoco? Estamos en un tiempo que oímos voces extrañas por todos lados, en que nos hemos hecho indiferentes a lo que escuchamos. Y cuando realmente viene el mensaje, la trompeta, el aviso del Señor, posiblemente no estemos preparados para identificarlo, si no discernimos, si no habilitamos ese discernimiento espiritual, si no nos metemos en la palabra para discernir, si no buscamos la fuente fidedigna de información para entender lo que viene. No el montón de basura que se busca en internet el día de hoy. ¿Me equivoco? Sin número de mensajes equivocados y erróneos. Sin número de mensajes amarillistas. Le hablan hoy el famoso mensajes apocalípticos y distorsionan el verdadero sentido de la palabra apocalipsis, ¿verdad? Atentos, mis hermanos. Es aquel que está dispuesto a asumir su responsabilidad. Y el llamado es para nosotros hoy. ¿Estamos hoy dispuestos a asumir la responsabilidad que se nos está dando? Este seminario, mis hermanos, es para despertar en nosotros la responsabilidad que Dios quiere que tengamos. No es para venir a escuchar temas bonitos y ¡ay, qué bonito salió! Miren, fíjese que ahí estuvo re lindo. ¿Y qué dijeron? No me acuerdo. Es para nosotros, para estar atentos, para meditar, para pensar y decir cómo he caminado hasta el día de hoy y para dónde voy. El Señor llama a Josué y le da una misión importante y le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que seas responsable. Te mando que la misión que se te ha dado la cumplas y la asumas con responsabilidad. Voy a mencionar 3 funciones principales de la atalaya. No son las únicas. Dejo claro, no son las únicas funciones. Voy a mencionar 3. La primera, oír la voz o la palabra de Dios. Esa es una de sus funciones principales. Oír la voz o la palabra de Dios. Y se limita a decir lo que Dios le ha indicado. No le agrega nada al mensaje. No le quita nada al mensaje. Ojo, no es ponerle su propia interpretación, no es ponerle lo que cree y lo que piensa que la persona a quien va a dirigir el mensaje, mejor se lo digo de esta manera porque eso es lo que yo creo que necesita. Se limita estrictamente a decir lo que Dios le ha indicado, y eso es muy importante. Amonestar en nombre de Dios. ¿Y qué significa amonestar? Vamos a tener atención a la palabra amonestar en el resto. Y dice, significa advertir, prevenir, avisar a alguien de un error o falta antes de tomar una decisión negativa en contra de esa persona. Decirle: mira, te aconsejo, te recomiendo que no vayas a hacer eso. No lo está haciendo todavía, pero le está aconsejando no lo hagas. 2 Timoteo 4, 1, 12. Pablo le dice a Timoteo, y entre unas cosas que dice: te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
O sea, no escatimes ningún esfuerzo. No lo escatimes. Y lo está poniendo de testigos a Dios y al Señor Jesucristo, que lo haga. La otra de las tres funciones es apercibir al pecador. Amonestar fue la primera palabra que leímos, ¿se recuerdan? Ahora es apercibir. Y apercibir significa hacer saber a una persona las sanciones a que está expuesta si persiste en un error o falta. Y veamos la diferencia entre las dos. Amonestar es advertir antes que comete el error. Apercibir es, si seguís por el camino que vas, o sea, el error ya lo está cometiendo, es lo que te va a pasar, es esto, esto y esto, las sanciones. ¿Vamos viendo la diferencia? Apocalipsis 3:1-3. Voy a leer la parte que está en negría, dice: por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no te arrepientes, si no cambias tu conducta. Ahora, hablamos de las características del atalaya. Hablamos de quién es el atalaya. Pero ahora vamos a ver a quién va el mensaje del atalaya, o sea, quién es la persona avisada. Lo vamos a poner como quién es el avisado, quién es el recipiendario del mensaje, quién es el destinatario de la carta. ¿Vamos bien? Y vamos a ir de lo general a lo concreto. El avisado puede ser una nación. En Salmos 81:8-10, el Señor le habla, y voy a leer el negría, dice: Israel, si me oyeres. Se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios. Y lo que estaba amonestando el Señor a Israel era su idolatría. El haber adoptado prácticas paganas de los pueblos vecinos, que el Señor le dijo expresamente: no hagas lo que ellos hacen. Una ciudad también es advertida o puede ser advertida. En este caso, en Lucas 13:4-5, el Señor le dijo: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Y me voy a brincar más adelantito. Todos los hombres que habitan en Jerusalén, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Jesús les está diciendo: si no se arrepienten, todos perecerán, y el mensaje es a los de Jerusalén, una ciudad. Y dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos perecerán. Amén. El juicio del Señor llegó sobre Jerusalén y fueron llevados al cautiverio. Pero aquí el Señor Jesucristo lo está llevando a una época diferente. Y como que no aprendieron. El mensaje también es para la congregación. Y nosotros somos congregación. El mensaje es hoy para nosotros. Cuando Pablo le exhorta a Tito en capítulo 1, versos 9 y verso 13, y se está refiriendo al ministro, ¿quién es el ministro? Lo que el ministro debe hacer, y el ministro dice: debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Está hablando de integridad, está hablando de celo del Señor, está hablando de un ministro fiel al Señor, celoso del Señor. No está hablando de cualquier ministro, de cualquier funcionario que tenga una posición ministerial en cualquier iglesia. Está hablando de alguien que sus frutos revelan el carácter que tiene por el celo del Señor. Amén.
para que también pueda exhortar. Y el verso 13 nos dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Ese ministro celoso del Señor está llamado a reprender duramente, y damos gracias al Señor porque aquí en esta congregación se nos ha reprendido duramente. Aunque no nos ha gustado algunas veces, ¿verdad que no? Pero sí lo hemos necesitado. ¿Y para qué? Para que seamos sanos en la fe, para corregir cualquier error, para corregir caminos equivocados. La familia también es avisada. Todos nosotros somos parte de una familia, mayor, grande, pequeña, pero somos miembros de alguna familia, ¿sí o no? Entonces, o somos los avisados o somos los atalayas. ¿De qué lado queremos estar? Silencio. Atalayas, ¿verdad? Pero la clave en la familia tiene que ser Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si ese principio no prevalece en la familia, no caminan las cosas. Amén. Por eso le habla a las casadas en Efesios 5:22, donde le dices, casadas, sujétense a los maridos. ¿Por qué? Porque los maridos tienen que estar sujetos a Cristo. ¿O no? La sujeción es una sujeción principalmente a Jesucristo. No es cuestión que el marido sea un anárquico y trate a la mujer como quiere, como trapo. No, de ninguna manera. Entre los hijos de Dios el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Y la mujer al hombre porque es cabeza del hogar. Pero en el temor santo de Dios. Los maridos, dice, amen a sus esposas. Así como Cristo amó su iglesia y entregó su vida por ella, para el lavamiento de su iglesia, estoy parafraseando. De la misma manera como Jesús amó a su iglesia y la ama y se entregó por ella. O sea que los esposos tenemos la responsabilidad de tener a nuestras esposas y verlas como Cristo las mira. Amén. Y si algo no anda bien, somos responsables de advertir. Y los hijos, Efesios 6:1-4, la palabra también le dice a los hijos, hijos obedezcan a sus padres, porque eso es agradable. Es el único mandamiento con promesa. Obedecer en la sujeción a Cristo, en el temor santo y reverente al Señor. Amén. El avisado de la familia, todos en la familia tenemos que ser atalayas unos de otros. No podemos callarnos. ¿Sí o no? El pagano es avisado. En Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es nuestra gran responsabilidad, mis hermanos, llevar el mensaje de Jesucristo a aquel que no lo conoce. Por amor y porque no continúe en el camino de condenación al cual ya va. ¿Sí me estoy explicando? No vamos a evangelizar por el temor a la condenación del infierno, lo vamos a evangelizar por el amor del Señor, pero nosotros sí sabemos que lleva un camino de condenación y lo que no queremos es que vaya por ahí. Ahora, hablamos de las características del atalaya, hablamos de quién es un atalaya, estamos hablando de sus funciones. Hay alguien que levanta la voz, que levanta la trompeta, hay alguien que escucha el mensaje, pero el que escucha el mensaje tiene una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Y lo vamos a llamar como la respuesta del avisado, la respuesta de quien recibe el mensaje, la respuesta de quien es advertido. ¿Vamos? El que sí presta atención. Se le llama la atención, se le hace la advertencia, se le dice, mira, si seguís por ese camino, vas mal. Escucha, medita y corrige.
sí presta atención al aviso recibido. Qué lindo es cuando uno lleva un mensaje de esos y que la persona lo recibe y lo recibe bien. Ezequiel 3:21 nos dice, pero si al justo amonestares para que no peque, ya está hablando la palabra de amonestar, y no pecare, de cierto vivirá. Sí prestó atención, pero también está aquel que no presta atención, al que se le dice, al que se le habla, al que se le advierte y persiste en su necedad, persiste en hacer lo que quiere, persiste en el camino equivocado que ha tomado. Y Ezequiel 33:4 y 5, la primera parte dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta no oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Se le habló, se le advirtió, se le apercibió, se le indicó cuáles eran las consecuencias que podía tener si continúa por ese camino, pero persistió en su necedad, por lo tanto, sufre su consecuencia. ¿Estamos claros? Ahora, este mensaje no es solo para los de afuera, es para nosotros. ¿Prestamos atención o no prestamos atención al mensaje? Meditémoslo, hermanos, porque en esta congregación se levanta la palabra del Señor y se habla, y se exhorta, y se reprende fuertemente. Entonces, es para nosotros. Voy a concluir con esto. Deuteronomio 30:19, y lo voy a poner como una exhortación final para todos nosotros. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, y entre ellos me incluyo yo, que os he puesto delante la vida y la muerte, dos caminos, la bendición y la maldición, los mismos dos caminos. Y nos dice el Señor, escoge. Tenemos la libertad de escoger. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero también podemos escoger la muerte y la maldición. Qué triste, ¿verdad? Así que, ¿qué queremos para nosotros? Bendición. Quiero contarles, en el programa ustedes están viendo de que después de que algunas de las prédicas se va a narrar una de las visiones, varias son secuencia de visiones. Aquí en la iglesia se les ha llamado visión progresiva. Estas visiones las ha dado el Señor a nuestro hermano Ángel. Él las ha plasmado, las ha predicado aquí en este púlpito, la hemos recibido aquí, están en la página web si alguien las quiere ver también. Pero como parte de lo que nosotros estamos viendo y viviendo en este tiempo, es eminentemente necesario ver esas visiones que el Señor dio, porque ellas traen mensaje para hoy. La visión se le llama visión progresiva. ¿Por qué visión progresiva? Porque esas visiones que el Señor le dio a Ángel fueron dadas en forma progresiva, no todas al mismo tiempo, sino en diferentes periodos de tiempo, no en un solo mes, no en un solo año, sino fueron varios años. ¿Ya? Entonces se han ido recopilando y la relación que tienen una con la otra es impresionante. La primera visión que el Señor le dio a Ángel fue la visión de la piscina. Ángel estaba en ese entonces en el Congreso, en el año 2006, en el mes de octubre, en el Salón La Razaba, donde habían algunos diputados discutiendo sobre el movimiento de grupos pequeños que estaban pretendiendo que se aprobaran leyes de homosexualismo, aborto, etcétera. Y en ese momento el Señor le dio esa visión a Ángel, estando él presente ahí en el Congreso, y lo que Ángel vio en la visión fue una piscina preciosa, hermosísima. Y la
vio como estando parado a la orilla de la piscina y tuvo la oportunidad, más o menos como usted esa imagen, de ver una piscina verdaderamente hermosa. Inmediatamente después, como que fue trasladado a la parte de la piscina como que tuviera uno de sus costados de vidrio, transparente, y que podía ver todo el interior del agua de la piscina. ¿Me estoy explicando? No sé si han tenido oportunidad de ver una piscina que tenga una pared de vidrio. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Y al ver la piscina, es más o menos la perspectiva que se está presentando fue esa. Y lo que pudo ver fue en el lado derecho de la piscina, en la parte de afuera, una especie de tronco con las ramas hacia arriba, pero un tronco sucio, feo, maloliente. Repentinamente, dice que vio que alguien tomó ese tronco y lo lanzó dentro de la piscina, al lado derecho de la piscina. Y le sorprendió ver esa imagen. En cuanto ese tronco, esas raíces feas, malolientes, fueron lanzadas dentro de la piscina y llegó al fondo de la piscina, pudo ver que el agua empezó a descender. Al ver que el agua empezó a descender y descendió aún más, se hizo la pregunta: Señor, ¿y eso qué significa? Y el Señor le dijo: eso es que mi iglesia me ha abandonado. El agua representa la iglesia. La bajada de nivel representa que la iglesia lo ha abandonado. Y el Señor le dijo: ha dejado sus principios, ha dejado la predicación de la palabra, se ha preocupado más por su imagen, por sus agendas. Más o menos así fue. Como diciendo, quitaron el lugar del Señor, que es el lugar más importante, y se fueron por otras actividades. El agua siguió bajando y ustedes pueden observar ahí que las raíces superiores de ese tronco feo y maloliente surgieron por encima del nivel del agua. Cuando eso sucedió, que esas raíces surgieron por encima del nivel del agua, surgió un hedor de esa raíz nauseabundo, desagradable, y era un hedor muy fuerte. Posteriormente pudo ver una especie como de cometa girando sobre un eje determinado. Inmediatamente después, no juntos, sino después vio otro que giraba en el mismo eje del primero, pero no estaban juntos, estaban separados uno del otro, pero girando ambos en el mismo eje. Y posteriormente tuvo la oportunidad de ver, o sea, surgieron uno después de otro, otra especie como de cometa que giraba en una órbita, pero los tres sobre el mismo eje, pero no juntos ni pegados. Aquí por razones de diseño se ven pegados, pero no estaban pegados uno del otro. Y entonces Ángel se preguntó y le dijo al Señor: ¿y eso qué significa? Y el Señor le dijo: este es mi pueblo remanente fiel a mi nombre. Le estaba mostrando un pueblo remanente fiel a su nombre dentro de la iglesia. Posteriormente tuvo la oportunidad de ver en medio de esos tres como cometas que giraban, y entre los cometas y la raíz, pudo ver muchos puntos que representaban, lo que pudo ver era muchísimas personas, muchas personas, y estaban en medio. Pero luego empezó a darse cuenta de que un grupo se movió hacia el lado del pueblo remanente fiel al nombre del Señor, pero otro grupo se movió en mayor número hacia la raíz nauseabunda. Y los porcentajes que tuvo oportunidad de Ángel de calcular fue que más o menos un 15% de la totalidad de esas personas se iban al lado de ser remanente fiel al nombre del Señor, y un 85% se fue hacia la raíz nauseabunda. Aquellos que han abandonado.
Este mensaje es tremendo, mis hermanos. Es real, es actual. Tiene relación con las visiones que van a ser presentadas mañana. Por favor, presten atención a lo que viene mañana, porque tienen una secuencia. Por eso se le llama visión progresiva. Es un progreso de una después de otra. Amén. Sus dudas, anótenlas. Sus preguntas, anótenlas, porque mañana en la tarde va a haber oportunidad de esclarecer y de responder a sus preguntas. Y vamos a orar. Padre, Padre, amado Señor, hoy queremos ponernos ante tu presencia, reconociendo, Padre, que necesitamos esa voz de advertencia de parte tuya para nuestra vida, para mi vida, Señor. Lo hago personal e invito a cada uno de nosotros, mis hermanos, que lo hagamos personal. Necesitamos, Padre, que quite las vendas de nuestros ojos, que destapes nuestros oídos, que nos permitas, Padre, escuchar tu voz, tu dirección, tu advertencia, que nos des la gracia, Padre, de ver el peligro de dónde viene, de verlo cuando viene. Que nos dé, Señor, la valentía de levantar nuestra voz, de ser trompetas. Padre amado, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos capacites y nos habilites. Pero también esta noche, Padre, queremos pedirte perdón, porque sí hemos recibido indicación tuya, sí hemos recibido instrucción y hemos omitido cumplirla. Por temor, por vergüenza, por creer que la voz que hemos escuchado no viene de ti, por el qué dirán, por el miedo al rechazo, no lo sé, Padre, pero tú sí sabes. Y esta noche queremos humillarnos delante de ti, pedirte perdón porque no hemos cumplido a la función para la cual hemos sido llamados. Clamarte, Padre, que no tomes en cuenta nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra pobreza, sino por el contrario, que tus múltiples misericordias nos sostengan, nos envuelvan y nos levanten. Y Padre, tú nos llamas a que seamos diligentes y responsables. Y queremos esta noche, Señor, delante de ti clamarte, danos la gracia y la capacidad de ser diligentes, de ser responsables, de cumplir con el llamado que tú nos tienes a nosotros como hijos tuyos en este tiempo, en este momento, para la nación, para el mundo, para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por el mensaje que nos estás trayendo. Gracias, Señor, por el banquete que nos tienes preparados para mañana. Quita todo obstáculo del camino y que estemos mañana, Señor, a primera hora aquí para recibir de ti este manjar, este pan fresco, hermoso y precioso de parte tuya. En el nombre de Jesús.